Hola, bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de nuestro canal de Humanware. El día de hoy tenemos a un invitado de lujo que nos va a hablar de un tema muy interesante que es la multiplicación del conocimiento en el contexto y la importancia del aprendizaje y actualización profesional en este siglo XXI. Le damos la más cordial bienvenida a Rafael Bravo Puga, por lo que me va a permitir cederle la palabra al maestro Gustavo Palafox de Anda para que nos dé una breve reseña de su carrera profesional del conferencista del día de hoy. Muchas gracias y disfruten este excelente programa. César, ¿no dejas compartir pantalla? Adelante, Rafa, por favor. Ahí va. Hola, un saludo cordial a todos. Pues tenemos un invitado, en verdad, que nos va a compartir su sabiduría, su experiencia, la trayectoria profesional del maestro Rafael Bravo Puga. Ha colaborado en empresas del sector comercial, del sector financiero, y también la otra cara de la moneda, que es el hacer empresa, el iniciar proyectos empresariales en la era esta de la inteligencia artificial. Él tiene un sitio de resúmenes, de libros a través de el recurso de los mapas mentales, que es tan útil para el aprendizaje. Ustedes pueden consultar su página y otra página también que él ha iniciado en este rol emprendedor, que es la Aldea del Emprendedor, donde hay pues diversos recursos para las personas que tienen este espíritu empresarial. Y por otra parte, su actualización profesional abarca el tema de programación neurolingüística, el desarrollo de mapas mentales en el Busan Centres, que lideré a Tony Busan, el más destacado autor de esta herramienta. Pertenece a la Asociación Latinoamericana de Desarrollo Humano, y ustedes pueden consultar sus obras editadas por Amazon: Confesiones de un Emprendedor online exitoso, Mapas mentales para principiantes y Mapas mentales para emprendedores. Pues disfrutemos y aprovechemos esta charla del maestro Rafael Bravo Puga. Gracias, maestro Rafael, por compartir estas experiencias. No, gracias a ti, Gustavo. Gracias, César. Gracias al maestro Sergio Hernández, que no pudo estar presente en este momento, por esta invitación para poder colaborar con ustedes en este proyecto tan interesante. Bien, la charla del día de hoy, obviamente ya lo mencionó César en un inicio, tiene que ver con la multiplicación del conocimiento, cómo va evolucionando y abarca muchas áreas, muchas actividades. Ya veremos cómo incluso llega desde lo muy básico hasta la época que vivimos actualmente, que tiene que ver con la inteligencia artificial. Y bueno, y sobre todo la preponderancia de este tema tiene que ver con cómo nosotros como ejecutivos, como emprendedores, como empresarios, el tema del aprendizaje profesional es vital, sobre todo en esta época tan retadora que nos está tocando vivir. Miren, por ejemplo, actualmente estamos expuestos a más información tan solo en un solo día que la que nuestros abuelos y nuestros papás estaban expuestos en todo un año. Esto es impresionante. Esto nos da una idea justamente de cuánta información es la que se genera día tras día. Miren, por poner un ejemplo, el famoso periódico del New York Times, en su edición impresa de los domingos, tiene tanta información en sus hojas que esa información equivale a toda la información que una persona que vivió hace 500, 1000, 1500 años atrás se exponía durante toda su vida. Eso nos da una idea
del volumen de información al que nos exponemos hoy en día. Y esto, digo, es un poco para reflexionarlo, de ver en qué situación me encuentro yo como profesionista, como emprendedor, como empresario, y qué tantos conocimientos he desarrollado o necesito desarrollar para mantenerme vigente ante un mundo tan demandante como al que nos enfrentamos. Y en este tema justamente de la generación de tanto conocimiento, de tanta información, Buckminster Fuller desarrolló un concepto que se llama la curva de duplicación del conocimiento. Él nos decía que, por ejemplo, el conocimiento en general se venía duplicando hasta el año 1900 cada 100 años. Eso nada más hasta ese año, hasta el 1900. Sin embargo, a partir del año de 1945, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, esta estimación se ubicó en que el conocimiento en general se viene duplicando cada 25 años. Pero aquí es como una bola de nieve, sigue evolucionando esta generación de tanta información, de tantos conocimientos, y para 1992 el cálculo se estimaba en que el conocimiento en general se venía duplicando cada 4 años. Y en esta evolución, hacia los albores del siglo XXI, por el año 2020, la estimación se fijó en cada 20 meses la duplicidad del conocimiento. Es decir, cada año 8 meses. Pero no para ahí, ¿eh? En el 2016, es decir, hace tan solo 5 años, esta estimación la ubicaron los investigadores sobre este tema, en que el conocimiento se viene duplicando cada 13 meses. Cada 13 meses. Esto es impresionante. Pero lo que nos debe de llamar la atención, sobre todo los que hemos tenido oportunidad de formar a gente, sea vía capacitación, sea dando cátedras, dando clases, es que para antes del 2050 el conocimiento global se va a venir duplicando cada 12 horas. Hay quien estima que incluso va a ser antes, ¿eh? Estiman que por ahí de 2030 a 2035, esta duplicidad va a ser cada 12 horas en estos años, sin llegar al 2050. Esto es impresionante y además nos representa una serie de desafíos a nosotros como profesionistas que son muy, muy importantes. Y miren, por ejemplo, las nuevas generaciones, los niños, hoy en día, aprenden a utilizar los teléfonos inteligentes y las tabletas desde una temprana edad. Incluso, a diferencia de nosotros como adultos, que luego nos cuesta más trabajo adaptarnos a los cambios, ellos, como que ya traen el chip puesto, se adaptan más rápido a los cambios que nosotros. Es decir, ellos van a enfrentar de alguna manera con una mejor actitud los cambios que se avecinan, que nosotros como adultos lo estamos haciendo hoy en día. Esto nos representa un reto muy, muy importante. Y en este tema de mantenernos preparados, de ser los mejores en lo que hacemos, hay una corriente, una idea que piensa que, una creencia, que para poder tener éxito, es decir, para ser súper exitosos, tenemos que haber dominado la maestría en alguna habilidad, en alguna competencia en particular, en algo, lo que sea. Por ejemplo, si nos vamos a ver la gente que ha sido súper exitosa en ciertos campos, puedes ver a Isaac Perman como quizás el mejor violista de todos los tiempos, o a Messi y a Cristiano en el fútbol, o a Usain Bolt en el atletismo, o en los negocios a Warren Buffett, Steve Jobs o Elon Musk. O sea, ellos fueron súper especialistas en un tema en particular y lo practicaban tanto que llegaron a tener ese dominio, esa maestría en ese campo en particular en el cual ellos se desempeñan o se desempeñaban. Entonces, eso nos lleva a lo siguiente. Muchos de nosotros, cuando vemos estos personajes, tendemos como sociedad a admirarlos, a glorificarlos. Aunque son seres humanos que tienen muchos errores también, seguro podemos aprender muchas lecciones de ellos. Sin embargo, aquí hay un tema muy importante. En su libro Fuera de serie, de este autor Malcolm Gladwell, él dio a conocer, o bueno, hizo popular una investigación que habla que para poder ser súper exitoso en algún campo,
tenemos que pasar alrededor de 10,000 horas practicando ese algo para alcanzar la maestría y volvernos el número 1 en nuestro campo. Y muchos de nosotros no queremos pasar 10,000 horas practicando algo en concreto, algo muy específico. ¿De qué otra manera podríamos también ser exitosos o muy exitosos sin tener que dedicar 10,000 horas practicando ese algo en lo que tú quieres especializarte? ¿Qué necesitamos entonces? Lo que necesitamos es desarrollar un conjunto, no una sola, un conjunto de habilidades valiosas para lograr ese nivel de éxito profesional. Y como consecuencia de ello, volvernos relevantes, volvernos importantes en el ámbito en el que nos desenvolvamos, en la empresa en la que colaboremos, en nuestro propio negocio, en donde estemos desarrollándonos profesionalmente. Y este concepto de desarrollar varias habilidades, Scott Adams, el creador de la tira de dibujos de Dilbert, publicó un libro autobiográfico que se llama Cómo fracasar en casi todo y aún así triunfar. Bueno, en ese libro, él menciona un concepto que se llama apilamiento de habilidades. Y hay una frase que rescato de ese libro que dice: si crees que un talento extraordinario y una búsqueda maníaca de la excelencia son necesarios para el éxito, es solo un enfoque, y probablemente el más difícil. Cuando se trata de habilidades, la cantidad con frecuencia supera la calidad. Piensa en esto. No se trata de que te especialices en una sola cosa, sino que seas bueno a secas, bueno medianamente, en varias habilidades, en varias competencias, para poderte ir por arriba de la media y ser considerado uno de los mejores en tu campo. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate una persona que vive en Estados Unidos, posiblemente un mexicano que se fue a vivir para allá, que tiene una actividad profesional remunerada, donde es hábil con esa ocupación habitual, pero que además de hablar fluidamente el español, habla el inglés, es decir, domina un segundo idioma. También a lo mejor se le da hablar bien en público, sin ser el mejor en speaker o conferencista, simplemente sabe pararse en una tarima y hablar frente al público. Pero además, imagínate que esa persona también sabe hacer presentaciones de PowerPoint aceptables, sin ser las mejores. Entonces, teniendo una habilidad por su actividad profesional bien entendida, dominando un segundo idioma, viviendo, por ejemplo, en California, en Los Ángeles, hablando bien en público y haciendo presentaciones, eso lo pone por encima de quizás hasta de millones de personas y puede ser reconocido en su ámbito por solo desarrollar varias habilidades más sin ser el mejor en ellas. Entonces, ese apilamiento de habilidades que tú puedes dominar sin ser el mejor en ellas, te da un plus, un valor agregado, que te permite tener un liderazgo por encima de muchas personas en tu ámbito profesional. Entonces, hablando de este tema del apilamiento de habilidades, ¿cuántas personas tú no conocerás que no son las mejores del mundo en lo que hacen y que aún así tú las reconoces como alguien de éxito? Seguro te viene a la mente quizá por lo menos una persona. Aquí el objetivo es que a través de este apilamiento de habilidades aumentes tus posibilidades de éxito en lo que sea que te dediques. En México había un programa muy famoso en los años 60, que era el Gran Premio de los 64,000 pesos, que era una cantidad de dinero muy importante en aquella época, que dirigía un personaje que era Pedro Ferriz Santander, muy popular en los 60s y 70s, este personaje. Bueno, y retomando esa idea, entonces ahora no es el premio de los 64,000 pesos, es la pregunta del $1,000,000. ¿Qué conjunto de habilidades son aquellas que te harán más valioso? Recuerda que mientras más habilidades desarrolles y más valor puedas crear en tu ámbito, en tu contexto, más recompensas recibirás. ¿Recompensas de qué tipo? Posiblemente una promoción o ascenso en tu trabajo, más ingresos, a lo mejor si te dedicas como conferencista, más gente te llama para dar pláticas,
En fin, ese es el tema. ¿Cuál es ese conjunto de habilidades que te van a ser más valioso en tu ámbito profesional? Y mira, hace 5 años aproximadamente, el Foro Económico Mundial publicó un documento que era el Reporte Global de Competitividad. Y en ese reporte, la gente que colaboró, que eran presidentes, empresarios, gente, políticos, en fin, en mesas redondas, trabajando en equipo, definieron cuáles serían esas 10 competencias indispensables para que las personas tuvieran éxito en su trabajo o en su negocio, pensando en los próximos 15 o 20 años. Te voy a platicar esas 10 competencias y a ver si te hacen sentido, pero antes déjame poner un poco en contexto esto que te estoy contando, porque así te va a hacer más sentido todo. Desde hace poco más de 300 años, 200 años, la sociedad ha ido evolucionando a través de una serie de revoluciones industriales. En total son 4 hasta este momento. Y la primera de ellas, la primera revolución industrial, surge por ahí de los años de 1760 hasta 1840, y lo ubicamos por el desarrollo del ferrocarril y del motor de vapor. Esa primera revolución, su fuerza motriz, fue el vapor. Luego surge una segunda revolución industrial, que esta se da a fines del siglo XIX y principios del XX. Estuvo caracterizada por la producción en masa, las cadenas de montaje. Recordarás, por ejemplo, a Henry Ford con su cadena de montaje de fabricación de autos, en fin. Creo que tienes la idea. Y esta segunda revolución industrial se fundamentó en la utilización de la electricidad, es decir, la electricidad fue la fuerza motriz de la segunda revolución industrial. Luego viene la tercera revolución industrial, que también es bien interesante este tema. Esta surge por ahí de los años 60 y es donde se da la revolución digital. Es cuando conocemos los primeros ordenadores, los procesos de automatización, la digitalización, las tecnologías de la información, con aquellas grandes computadoras que, si tú tuviste oportunidad de conocerlas, eran equipos muy grandes, que ocupaban discos de cinta para grabar la información, y obviamente la fuerza motriz de esta tercera revolución industrial fue la computación. Bueno, y después de esta tercera revolución viene la cuarta revolución industrial, que es la que estamos viviendo hasta hoy en día. Y en esta la reconocemos porque hemos aprendido a pensar lateralmente, no solo linealmente. Surge lo que es el Internet ubicuado, es decir, en todas partes. Los sensores, por ejemplo, los GPS, la realidad aumentada, el aprendizaje de las máquinas, el machine learning y la inteligencia artificial. Esto ha cambiado por completo al mundo de una manera impresionante. Y obviamente aquí la fuerza motriz ha sido el desarrollo de la inteligencia de los seres humanos. Y pensando en esto, fíjate bien un poquito, porque este tema a mí me atrae mucho porque involucra, por ejemplo, cómo aprender a usar nuestro cerebro. Y hay una metáfora que habla de que nuestro cerebro está dividido en 2 hemisferios, el izquierdo y el derecho, y cada uno de ellos tiene ciertas características o cualidades que podemos vincular con estas 4 revoluciones industriales. Mira, por ejemplo, la primera, segunda y tercera revolución industrial estuvieron gobernadas en la toma de decisiones por el hemisferio izquierdo. Principalmente por el hemisferio izquierdo, también había hemisferio derecho, pero principalmente por el hemisferio izquierdo, que es el del pensamiento lineal, la lógica, la razón, donde no puedes llegar a D si antes no pasaste por A, B y C. En fin, era muy lineal, muy recta la toma de decisiones. Y aquí, por ejemplo, había una premisa muy importante que era que la mano de obra era prescindible y fácilmente sustituible. Alguien que no trabajaba bien en una línea de montaje, lo despedías y contratabas a alguien más a hacer la misma actividad repetitiva. Eso es lo que vimos en esta etapa de estas primeras 3 revoluciones gobernadas por el hemisferio izquierdo. Pero, ¿qué pasa con la cuarta revolución industrial? Dominada por la inteligencia. Aquí tiene ya más preponderancia, de una forma súper importante, las cualidades del hemisferio derecho.
que es el totalitario, el holístico, el integrador. Y a partir de ahí surge una nueva figura de emprendedores, de empresarios, de colaboradores en las empresas que se llaman ejes. En inglés le llaman linchpin. Ahorita lo vamos a ver. Ejes o linchpin, que es un término que popularizó Seth Godin en un libro que se llama justamente así, linchpin. Él se refiere a que un linchpin o una persona eje es el miembro más importante, es decir, la pieza clave de un grupo o parte de un sistema, y que mantiene unidos a los otros miembros o partes de este sistema, y que además hace posible que funcionen según lo previsto. Personajes como, por ejemplo, Messi en el Barcelona en su mejor época, Steve Jobs en su segunda etapa en Apple, o el fallecido Tony Xie en Zappos, o Elon Musk en Tela, por poner unos ejemplos que muchos podríamos reconocer. Ellos han sido ejes o linchpin en sus organizaciones, en sus empresas, o en las que han colaborado. Eso te da una idea de que para poder trascender en lo que hacemos y volvernos personas exitosas en cualquier actividad que desempeñemos, nuestro objetivo tendría que ser convertirnos en un eje o en un linchpin, ya sea que trabaje para mi propio negocio o ya sea que colabore para alguna organización. Entonces, ya con este contexto que te acabo de brindar, ¿cuáles son esas 10 competencias indispensables para tener éxito en tu trabajo? Ahorita te las voy a mostrar, y no se trata de que domines las 10 competencias, sino como lo vimos en el ejemplo de unas diapositivas, con que seas bueno en 4, 5 de ellas, 3 de ellas, podría ponerte por delante de mucha gente. Mira, por ejemplo, aquí te las presento. Voy a empezar por la primera de arriba a la derecha, que es flexibilidad cognitiva. Es decir, esa capacidad de aprender y reaprender, de pensar en múltiples opciones. También la segunda competencia es la habilidad de negociación. La siguiente es la orientación al servicio al cliente. La siguiente es juicio y toma de decisiones correctas. Que tengas un porcentaje de bateo más alto cuando tomas decisiones. Capacidad también de desarrollar tu inteligencia emocional, el control de tus emociones, el trabajo en equipo, gestión de personal, el desarrollo de la creatividad, el pensamiento crítico, que es tan importante hoy en día con lo que está aconteciendo en muchos países, por ejemplo en México, con el tema político, en fin, la resolución también de problemas complejos. Entonces, estas 10 son las competencias que el Foro Económico Mundial consideró como muy importantes para que la gente pueda prevalecer y volverse relevante en su ámbito en los próximos años, hasta el 2020, 2030. Entonces, sabiendo esto, ¿cuáles, según tu actividad profesional, cuáles de tus cualidades actuales podrías complementar con estas 10 competencias que te estoy mostrando para poder destacar del resto y estar por encima de la media? Esta es una cosa súper importante a nivel profesional, porque ante la circunstancia actual, muchísima gente, por no estar preparada, le ha tocado o cerrar sus negocios o ser despedido porque no tenían un valor agregado que sumara para que los consideraran y no los tuvieran que despedir. Entonces, pero más allá de esas 10 habilidades, hay una metahabilidad que yo en lo particular considero que es muy, muy importante, que engloba todas las anteriores. Y esta metahabilidad es fíjate bien, la capacidad de aprender a aprender. La capacidad de aprender a aprender. Esto es muy, muy importante. Mira, por ejemplo, Alvin Toffler, el futurólogo, en uno de sus libros decía, creo que era el libro del shock del futuro, decía él, los analfabetas del siglo XXI no serán los que no sepan leer y escribir, sino los que no sepan aprender, desaprender y volver a aprender. Eso decía Alvin Toffler hace más de 30 años, hace casi 40 años aproximadamente, cuando publicó uno de sus libros más exitosos, que era El shock del futuro. Entonces, esta mentalidad
de aprender a aprender involucra que tenemos que aprender más rápido, aprender a aprender más rápido, de manera más eficiente, más eficaz, pero sobre todo de forma continua. Es decir, sabiendo que el conocimiento en general se viene duplicando cada vez más rápido, no podemos darnos el lujo de no mantenernos permanentemente en aprendizaje, aprendiendo nuevas cosas todos los días, todos los días. Todos los días tendríamos que estar aprendiendo algo nuevo, lo que fuera, tanto de tu ámbito profesional como de alguno que lo pudiera complementar. El caso es que tú no puedes, mientras estés respirando, mientras estés vivo, tú no puedes dejar de estar aprendiendo algo todos los días, todos los días. Entonces, para tener éxito en este nuevo entorno que nos está tocando vivir, dentro del tema del aprendizaje continuo, lo que requerimos en este tema es aprender cómo hacer mejor lo que ya hacemos, las tareas existentes, y al mismo tiempo aprender cómo hacer cosas totalmente nuevas y diferentes. Porque déjame decirte que si no lo hacemos, nos podemos volver irrelevantes. Y al ser irrelevantes, nos convertimos en piezas que podemos ser reemplazables fácilmente. Sea que tengas tu propio negocio y llegue otro que te desplace rápidamente, o si colaboras para alguien más preparado que tú, sin importar tu edad, puedes tener 30, 40, 60 años, va a llegar alguien que sí esté más preparado y te puede desplazar con cierta facilidad. Entonces aquí el objetivo sería volvernos relevantes. Bien, Gustavo, César, con esto concluyo. Para las personas que nos ven, sí pueden escribir en los mensajes que permite la plataforma en la parte de abajo. Después de escuchar todo esto, que reflexionen. ¿Qué has aprendido de esto que te acabo de contar? ¿Cómo lo aplicarías? Y pensando en toda esta información, ¿cuál es tu emoción en este momento? ¿Cuál es esa sensación con la que te quedas en este momento? Y ya no lo puse ahí, pero ¿a qué te comprometerías a partir de ahora para poder ser alguien relevante en tu ámbito profesional? Eso es todo, amigos. Excelente, excelente, Rafael. Una cordial y sincera felicitación por estas cápsulas de sabiduría que nos has compartido. Pues yo quisiera plantear, ahorita que nos explicabas la importancia de mantenernos actualizados, de mantener abierta nuestra curiosidad, nuestra motivación para aprender. Me vino a la mente, seguramente tú lo conoces, el planteamiento de Marcus Buckingham. Él tiene por ahí varios libros, pero uno es si no está roto, rómpalo, Claro. en el que plantea que uno se concentre en sus fortalezas. Y lo planteo porque muchas veces queremos aprender o buscamos aprendizajes que no están en nuestras fortalezas, ¿no? Alguna vez me preguntaban, a ver, ¿qué es lo que más te gusta? Me gusta de tu escuela, pues me gusta finanzas, ¿y qué es lo que aborreces? Pues aborrezco el derecho. ¿Qué es lo que te cuesta más trabajo? El derecho. Pues te voy a pagar un curso de derecho. ¿Lo tomarías? Y pues no, mejor págame uno de finanzas, que es lo que es en lo que me siento bien, estoy a gusto, y deseo aprender, y para eso soy muy bueno además. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Rafa? Buena pregunta, Gustavo. La verdad es que muy, muy buena. Fíjate que yo creo que hay dos corrientes en lo que acabas de mencionar. Una, aquella que dice que si tú eres muy bueno en algo, fortalécelo, desarrollalo hasta el máximo e ignora de alguna manera tus debilidades. Esa sería una corriente. Pero hay otra
Y eso se la aprendí a una maestra mía, amiga mía, con la que estudié programación neurolingüística, donde en un ejercicio que nos hizo en un evento que tuvimos con ella, lográbamos determinar en qué éramos muy buenos y en qué no tanto, o sea, fortalezas y debilidades. Y una de las conclusiones que ella nos brindó en aquella ocasión, nos decía que si éramos muy buenos en algo, pero queríamos enriquecer nuestras experiencias, te hablo de que esto sucedió hace aproximadamente 25 años, 20 años, 25 años. Ella nos decía, pero también tienes que de alguna manera fortalecer tus debilidades, porque al fortalecerlas vas a impulsar o ayudar a tus fortalezas a ser más fuertes todavía. Entonces yo creo que van los dos sentidos. Dependiendo, yo creo que cada ser humano es diferente, por lo tanto cada circunstancia de cada uno también es diferente, y habrá algunos a los que les haga más sentido el también estudiar algo que a lo mejor no va con sus fortalezas, sino más bien con sus debilidades. Y habrá quien le funcione. Pero dado el ambiente actual, con tantos cambios, no podemos dejar de lado nuestras debilidades. Ese sería mi punto de vista particular. Tendremos que ver qué de esas debilidades afectan directamente a mi desempeño profesional. Porque si ellas me están frenando en mi crecimiento profesional, pues algo tendría que hacer al respecto, tendría que ver qué debilidades son aquellas que me están lastrando y hacer algo capacitándome para que ya no sean debilidades o sean debilidades menos, que me frenen menos. No sé si tenga sentido un poco lo que estoy diciendo. Sí, claro, claro. Aquí también estaría el tema de la vocación, ¿no? Por supuesto. De muchas veces la vocación, ahí están las fortalezas, y si nos seguimos nuestra vocación, porque vocación significa ese llamado de la vida, y nos descuidamos y hacemos otra cosa, pues perdemos esa fortaleza por Claro. desviarnos de la vocación, ¿no? Que sería para mí parte muy importante de un proyecto de vida. Mira, por ejemplo, ahorita me viene a la mente algo que a lo mejor ayuda a clarificarlo. Piensa en un médico, en un cirujano, que es buenísimo, buenísimo haciendo operación de corazón. Pero cuando se pone a platicar con los pacientes, le falta empatía. Y es franco y directo y le pega a las personas anímicamente. Dices, bueno, a ver, tú eres muy bueno en esto, eres el mejor cardiólogo probablemente, el mejor cirujano cardiovascular, pero tendrás que también desarrollar la actividad de la empatía para ayudar al paciente en esa situación en concreto. Entonces, tienes que ver la situación de cada momento y ver si no soy bueno en esto, pero contribuye para que me desempeñe mejor. Digo, pues lo tengo que hacer, tengo que practicar y estudiar y esa debilidad, pues que deje de serlo. Sí, que complemente tu fortaleza, ¿no? Que Por actúe supuesto, positivamente y no debilite la fortaleza, finalmente. claro. Creo que es un planteamiento muy inteligente, así como lo explicas, Rafa. César, no sé si tengas algún comentario. Claro que sí, maestro Gustavo, muchas gracias. Y bueno, también me uno a la felicitación. eh, Excelente conferencia, estimado Rafael Bravo. De verdad, Gracias. me llevo, aparte, ¿no? De comprender estos hitos tecnológicos con algunas citas y unas obras, pues, clásicas, las cuales, pues, también recomiendas para que podamos leer aquellos que no lo conocemos, ¿no? Y en ese sentido, me encanta esa parte, ¿no? De hay que aprender a desaprender y me queda muy claro, ¿no? Que cada vez pues tenemos que tener más habilidades conforme va pasando, ¿no? Ya vemos que estamos en esta cuarta revolución industrial y ha cambiado, ¿no? Pero quizá me pregunto, ¿no? Lo que más difícil es de desaprender y qué recomiendas para hacerlo
son aquellos hábitos, ¿no? Aquellos que ya están muy, muy profundizados, muy enraizados en nosotros. ¿Qué nos recomendarías, estimado Rafael? Y muchas gracias. No, gracias. A ver, déjame ver si entendí la pregunta de la fiesta. ¿Qué hábitos tendríamos que desarrollar? ¿Cómo podríamos desaprender para transformar Claro, nuestros hábitos que a veces ya están muy enraizados en nosotros, son ya algo común, algo muy diario que a veces ni siquiera, ¿no? Contemplamos en cambiar de paradigma, ¿no? En cambiar nuestra forma de estudio, de leer, etcétera. No sé si ya con claro. esto está más Sí, 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 clara. sí, sí. Muchas gracias, Rafael. No, no, al contrario, César. Buena pregunta también, déjame decirte. Eh, Mira, el tema de cambio de hábitos da para una charla más extensa incluso que la de que acabamos de tener ahorita. Voy a tratar de simplificarlo. Eh, si vemos lo que es un hábito, es una conducta repetitiva que hemos aprendido a hacer día tras día, día tras día, día tras día, durante semanas, meses o años, incluso. De tal forma que ya está tan instalada en nuestra neurología que ya la hacemos de forma automática, sin pensarlo. Es decir, no destinas energía mental a pensar en lo que tienes que hacer porque ya lo tienes tan automatizado que te sale solito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, imagínate una persona que habitualmente se levanta tarde, a la hora que sea, tarde para cada quien, ¿no? Habrá quien tarde sean las 6 de la mañana, habrá quien tarde sean las 11 de la mañana. Entonces, ¿qué tendrá que ser una persona con un hábito de levantarse tarde para levantarse más temprano? Porque sabe que puede tener un día más productivo. Si nos ponemos a verlo así mucho al detalle, algo que aprendí cuando estudié programación neurolingüística es que cuando aprendemos y desarrollamos un hábito para hacer algo, es como un programa mental con una serie de pasos que involucran un montón de pequeñas secuencias de acciones que finalmente desembocan en ese comportamiento que termina convirtiéndose finalmente en un hábito. Bueno, entonces, sabiendo el hábito que quieres corregir, habría que ver qué pasos lo componen mediante una metodología que ahorita no es el caso que la describa con detalle, ni mucho menos, pero te vas a dar cuenta que ese hábito está compuesto a lo mejor de decenas de pasos o micropasos cuando lo llevas a cabo ese hábito o mal hábito. Entonces, si lo quieres cambiar, es simplificar esa serie de pasos a su mínima expresión. Mira, por ejemplo, te voy a decir algo, voy a compartir una experiencia personal. Hace algunos años, mi esposa y yo trabajábamos y cuando llegábamos a casa, ya llegábamos cansados y teníamos que lavar los trastes de la comida o de la cena del día anterior, por poner un ejemplo. Entonces nos turnábamos para lavar los trastes. Cuando me tocaba mi turno de lavar los trastes, la verdad es que me daba una flojera enorme, enorme. Era un fastidio para mí, me enojaba incluso. Y lo postergaba. Y dejaba pasar, mira, te voy a poner el caso. Yo llegaba a casa a las 5 de la tarde, sabía que mi mujer llegaba a las 8 de la noche y la verdad es que llegando a las 5 de la tarde, viendo los trastes en el fregadero, podía lavarlos en el momento. Por lo mejor me pone a hacer otra cosa, o leer, o ver la tele, cualquier otra cosa. Pero cuando llegan a dar las 8 de la noche, cuando, o sea, conociendo cómo es mi mujer, que es muy amable, en muchos casos, el temor a enfrentarme a ella me hacía que brincara como catapulta del sillón y lavaba los trastes enseguida. Pero lo estuve postergando por 2, 3 horas. Hasta que llegó el momento en que dije, bueno, ¿por qué tiene que ser así? Y cuando descubrí este mecanismo de cómo modificar hábitos, lo que hacía era que descubrí cuáles eran todos esos pasos que mentalmente yo, sin darme cuenta, llevaba a cabo, que hacían que postergara esa acción de lavar los trastes. Y los reduje a su mínima expresión, de tal manera que cuando llegaba de trabajar, lo primero que hacía era querer postergar, interrumpía al patrón y sin pensar en nada más, iba y
forzadamente lavaba los trastes. No sé si me explique un poco. En lugar de sentarme y hacer lo que más me gustaba, ahora sí que en términos de Brian Tracy, que tiene publicado un libro muy agradable que se llama Trágate ese sapo, que se refiere a aquellas actividades que te son menos agradables, hacerlas primero. Yo lo que hacía era tragarme mi sapo y ir a lavar los trastes enseguida que llegaba a trabajar, ¿sí? Entonces, esa es una estrategia que puede funcionar y es hacer las cosas que son menos agradables, los malos hábitos, hacerlos lo más pronto que puedas para que no estés pensando en ellos y postergándolos. Esa puede ser una estrategia. Hay muchas cosas más que podríamos mencionar ahorita, pero digo, dado el tiempo de que disponemos, creo que esto te da una idea. ¿Sí? Tragarnos el sapo, y eso puede ser un paso importante para poder ir corrigiendo hábitos. Incluso aplica para el hábito de fumar, incluso la enfermedad del alcohol tiene por ahí algunas cuestiones que también aplican en este sentido. Digo, hábitos, hay sin fin de hábitos que podemos mejorar sin lugar a dudas con un mecanismo parecido a este. Muy bien, muchas gracias, estimado Rafael. No, gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues yo creo que damos por terminada la sesión, Rafael. Agradecimiento muy cálido por tu tiempo, por compartir dos cápsulas de sabiduría. Seguramente nos van a ayudar a mejorar en nuestros procesos de vida. Te agradecemos nuevamente. No, Gustavo, César, les agradezco mucho la invitación. Espero haber contribuido en algo a la vida de todos ustedes.